Todos estamos luchando por algo en la vida. En un país donde la alegría dura menos que la electricidad, hay un huésped llamado estrés que ha invadido los hogares de millones de cubanos y amenaza con quedarse. Las calles guardan silencio y las almas rotas lloran por dentro. Un día más donde se echarán a perder los alimentos. El paso del huracán ha destruido las esperanzas de los que se han quedado sin aliento. Existe un juez llamado tiempo que pone todo en su lugar. El vacío de las calles refleja lo que muchos tratan de ocultar. Y así marcha la vida del cubano, triste y agitada, detenida en el tiempo. Muchos que hoy nos miran desde lejos se preguntan si estamos viviendo o existiendo. La vida va pasando y el tiempo no se detiene. Muchos intentan crecer en la adversidad como la flor de loto. Unos pocos lo consiguen y otros prefieren echar sus raíces en tierras más fértiles. Cuba es un país de familias divididas y matrimonios separados, amistades perdidas en el tiempo, todos expresando un mismo sentimiento. El precio real de algo es la cantidad de vida que entregas a cambio. A medida de que van pasando los años, nos damos cuenta de que para conseguir lo más básico se necesitan hacer muchos sacrificios. Vivir del diario y del invento se ha convertido en la rutina de los que intentan salir adelante sin depender de un salario estatal.
el sector privado paga mucho mejor, pero la inflación ha hecho que el dinero no rinda a tal punto que las personas están programadas a gastar sus ingresos en comida al poco tiempo de este llegar a sus manos. La vida en Cuba está demasiado cara. Muchos alegan que los precios están compitiendo con los de Dubái y que han gastado más dinero en las vacaciones en la isla que en la misma Europa. No es necesario que venga ningún huracán para encontrarse la basura esparcida y las calles grises y vacías. La desidia y el abandono no han tardado en cobrar factura y los pocos lugares que nos quedaban ya se han ido perdiendo con el tiempo. Nuevamente, y tras el paso del huracán, se han visto afectados los servicios energéticos, el gas, el agua. Lo que más me sorprende es no ver a tantas personas en la calle. ¿Qué estará pasando? Ya se ha acabado con el mal de los coleros y ya quedan muy pocos revendedores. Ahora se han encontrado nuevas formas de sobrevivir. En estos momentos se venden turnos en las colas y se pagan desde los 1.000 hasta los 3.000 pesos, incluso hasta un poco más, dependiendo del servicio que se brinde. Los pocos cubanos que se alcanzan a ver en las calles cargan sus habitas de alimentos. Me imagino que esto sea lo del diario. Ya no se puede comprar comida pensando en 2 o 3 días porque esta se puede echar a perder con los apagones. Solo podrán darse el lujo de almacenar algo de comida los que tengan plantas eléctricas y los que puedan conseguir gasolina. Debido a la escasez y al encarecimiento del combustible, en Cuba existe una ley que si deseas comprar combustible tienes que ir con la planta o tienes que ir con tu vehículo. No importa que este esté desarmado en piezas, no importa que la planta pese 1 tonelada y te cueste trabajo llevarla hasta ahí. Esa es la regla y tiene que cumplirse. El exilio ha enviado miles de plantas a la isla pensando en resolverle el problema a sus familiares. Pero para desgracia de muchos, estos son adultos mayores que no pueden cargar con tanto peso ni hacer ese esfuerzo físico. Por lo cual, y principalmente en las provincias, se ven muchos carteles colgados en las puertas ofreciendo estas plantas eléctricas a mucho menos del costo real. ¿Pero qué cubano de a pie puede darse el lujo de comprar una planta eléctrica? A veces los grandes negocios son los que terminan quedándoselas y a mucho menos de la mitad de precio. La crisis de combustible no ha tardado en llegar. Solo hay que pasarse por las gasolineras que cuentan con este preciado líquido para ver decenas de carros haciendo fila esperando su turno. Esto en ocasiones puede tardar varios días dependiendo de la disponibilidad, por lo cual estas personas crean grupos de WhatsApp y se van avisando unos a los otros para no estar físicamente en el lugar todo el tiempo. De esto solo se salvan los que tengan contactos y los que puedan resolverlo en el mercado informal. La vida en Cuba es un sinfín de problemas donde algunos se quedan a medias y otros se quedan sin resolver.
Los cubanos se apoyan entre sí compartiendo lo poco que tienen. La mayoría de las personas en Cuba se enfrentan a retos, adversidades y situaciones de las cuales solo ellos son testigos. En ocasiones, lo que se les cuenta a familiares y amigos es la sombra de lo que realmente está pasando. Nadie quiere preocupar a los que de vez en cuando les tienden una mano. Cuba es un país de contrastes donde la nostalgia por lo que fue se mezcla con la determinación de lo que puede llegar a ser. Mientras las necesidades hacen eco en los hogares, el cubano se levanta con la esperanza de ver un nuevo amanecer. Uno que les devuelva las sonrisas robadas y que les permita ver a sus hijos crecer. Más que un video les traje una reflexión y les dejé unas imágenes de lo que sucedió con el paso del huracán. Si les ha gustado, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares, suscribirse al canal los que no lo han hecho aún y dejarme su like para que esta hermosa familia continúe creciendo y podamos llegar a los 100.000 suscriptores. Nos estaremos viendo mañana o pasado en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta el final.